Bueno, es un gusto estar de nuevo con ustedes acá en otra edición de B-Sides. En la presentación de hoy voy a hablarles de Red Team, en particular, más bien cómo se organiza un ejercicio de Red Team, cuáles son, digamos, las distintas fases, etapas que tenemos que considerar para poder sacarle valor a este tipo de ejercicios. Yo he visto varias de las charlas de hoy, estuvieron mencionando en muchas oportunidades, hablando de Red Team, de Blue Team, pero bueno, vamos a entender, digamos, por qué es importante ejecutar este tipo de ejercicios. Bueno, esto me lo salto porque ya me presentaron. Lo primero, antes de entrar en lo que son los ejercicios de Red Team, es importante comprender cuál es la diferencia entre un pentest y un Red Team, ¿verdad? Porque muchas veces lo que ocurre es que viene la pregunta, pero ¿cuál es la diferencia puntual entre un pentest? Porque si en un pentest yo no le aviso al SOC, o no le aviso al equipo de monitoreo, o no le aviso a tecnología, es un Red Team. No, eso es completamente equivocado. En un pentest lo que buscamos es tratar de identificar en un momento determinado, tomar una instantánea de la infraestructura, una instantánea de las aplicaciones, de cómo está a nivel de salud la organización, ¿verdad? Pero es en un determinado tiempo. Y para eso nos apoyamos de herramientas, algunas pruebas manuales y todo eso, ¿verdad? Y principalmente en vulnerabilidades conocidas. En cambio, en un ejercicio de Red Team, lo que perseguimos es otra cosa. No es tratar de identificar la mayor cantidad de vulnerabilidades posibles en un lapso de tiempo determinado, sino más bien es poner a prueba las defensas de la organización. Es esa diferencia que parece, digamos, sutil, lo cambia todo, ¿verdad? Porque no nos centramos en un ejercicio de Red Team a pegarle por todos lados a la organización, entrando, digamos, como digo siempre, en un pentest vos entrás tocando los bombos, platillos, digo, no pasa nada, porque lo que tenés que hacer es buscar la mayor cantidad de vulnerabilidades posibles y eso obviamente va a generar ruido. Pero si en un ejercicio de Red Team entrás tocando bombos, platillos, probando absolutamente todo, el ejercicio de Red Team se acaba al instante que inició, porque ya te detectó el Blue Team, te detectó el SOC, y ahí se acabó, ahí terminó. Entonces, ahí empiezan las diferencias, ¿verdad? La duración, en un pentest, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, depende del tamaño de la infraestructura. En un ejercicio de Red Team, por lo general, la duración puede ser el doble de un pentest o hasta meses podemos estar hablando, ¿verdad? Porque tiene que ser un proceso continuo. En cuanto a metodologías, bueno, Huber estaba justo hablando y exponiendo del Mitra Attack. Por supuesto, digamos, es un marco de referencia, porque tenemos listados básicamente de técnicas de persistencia, técnicas de ataques, digamos, las más comunes, y las que utilizan probablemente muchos actores de amenazas, pero el Mitra Attack es público, o sea que significa que también los que nos van a atacar ya saben a qué se van a preparar. Entonces, ahí empezamos a chocarnos con algunos dilemas, y tengo los mismos dilemas que Huber, decir, bueno, pero si está toda esa información pública, entonces, ¿para dónde voy? Bueno, eso va a depender del nivel de madurez que tengamos en temas de monitoreo, ¿verdad? El Cyber Kill Chain, eso es básicamente una traducción, es una metodología que nos permite traducir un ataque en etapas. Es simplemente eso, ¿verdad? Que nos permite organizar para entender un ataque. Y bueno, ya saliendo y terminando con todo lo que es la intro, persistencia, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Ahí Huber también, justo en la charla de Huber hablaron bastante de persistencia en nube, lo cual es súper interesante. En tema de herramientas, como les decía, en un ejercicio de Red Team no vamos a empezar a utilizar herramientas automatizadas, porque tenemos, nuevamente, tratar de pasar lo más desapercibido posible. Entonces no vamos a venir a correr un escáner de vulnerabilidad, no tiene sentido. Post-explotación, y ahí vienen los objetivos, ¿verdad? Una vez que se lograron los accesos iniciales, tenemos que continuar hacia el objetivo planteado, al desafío que se planteó. La evasión, eso lo usamos en todas las etapas del ejercicio, porque justamente tenemos que evadir los controles, tenemos que evadir la detección, por sobre todo. Y bueno, la superficie atacable.
En un pentest, la superficie de ataque por lo general está delimitada en la parte con el componente tecnológico. En un ejercicio de Red Team, no. Empezamos a combinar otros factores. Empezamos a combinar factores físicos, empezamos a combinar ingeniería social, intrusión física, implantes. Empezamos a ponernos realmente creativos de lo mismo que haría un atacante, ¿verdad? Si un atacante tiene un objetivo muy puntual, créanme que va a hacer todo lo posible para completarlo. En cuanto a las ventajas de ejecutar este tipo de ejercicios, bueno, la identificación de escenarios de riesgo, que es muy diferente a identificar vulnerabilidades. ¿Verdad? Vulnerabilidades son temaitas concretos, se corrige el código, se instala el parche y ahí se acabó, o un tema de configuración. Ahí terminó. Cuando estamos hablando de Red Team, vamos a la parte de escenarios de riesgo, que es mucho más complejo que una simple vulnerabilidad, porque empezamos con la combinación de elementos que nos permiten, digamos, o que permitirían, digamos, a un atacante lograr su cometido. La resiliencia es otro de los puntos fundamentales de este tipo de ejercicios, o sea, el aprendizaje continuo para mejorar las técnicas de defensa. Es el sentido, en realidad, del Red Team. Ese es todo el sentido, no es, en realidad no es atacar, sino es esto, lo que queda después como lección aprendida. Mitigar amenazas, obviamente, porque, digamos, en cada ejercicio, que esto tiene que ser un proceso continuo, en cada ejercicio, probablemente los primeros, a nosotros como parte ofensiva nos va a ir mucho mejor, pero cuando vamos avanzando en el tiempo y va mejorando el proceso de monitoreo, a nosotros nos van poniendo las cosas más difíciles. Entonces tenemos que ponernos más creativos y nos tenemos que poner cada vez más en los zapatos de un atacante. Y bueno, el blindaje, obviamente, es para reducir, digamos, la superficie atacable y demás. La identificación temprana de amenazas, digamos, también se considera en este tipo de escenarios comprender qué está pasando en la región, qué está pasando en el mundo. Y eso lo tenemos que de alguna manera reproducir y saber si estamos preparados o no para un ataque determinado y cómo lo podemos detectar. Esto es fundamental, la parte de identificación temprana, porque es lo que marca la diferencia entre qué tan grande puede llegar a ser un ataque o qué tanto nos puede llegar a costar. No es lo mismo que detectemos y mitiguemos una amenaza que ocurrió hace una hora atrás que una que ocurrió hace 3 meses. O sea, ganaron 3 meses y estuvieron 3 meses dentro de la red sacando vainas y llevándose información, haciendo todo su desmadre, y nos dimos cuenta 3 meses después. Ni sabés, ni tenés forma de medir lo que se pudieron llevar. Pero si lo detectamos una hora antes, media hora antes, o pongámosle 4 horas antes, no le vamos a dar chance que haga mucho, ¿verdad? Entonces el ataque se va a ver completamente reducido. Y eso tiene que ver con incrementar la eficiencia del monitoreo. Y obviamente todas estas estrategias combinadas disminuyen sustancialmente el riesgo. Esta es una frase recontra mil quemada. O sea, en todas las charlas que vayan a hablar de Red Team, van a venir y van a decir, no hay mejor defensa que un buen ataque. Pero bueno, pero la verdad es que esta es la frase que lo define todo. O sea, puedo agarrar y sentarme y acá terminó la charla, ¿verdad? Pero es esto, es esto. Entonces, tenemos que entender al atacante para poder protegernos, ¿verdad? Porque si no, no sabemos cómo protegernos. Y bueno, es esto, ¿verdad? Listo, ya doy por terminada la charla. No, bueno. No, mentira, mentira. Vamos ahora a la planificación, que yo les había mencionado que la charla se va a centrar más que nada en el tema de cómo se organiza un ejercicio de Red Team. Porque, digamos, si después nos ponemos más granulares, podemos armar varias charlas por cada ítem, ¿verdad? ¿Qué sé yo? No sé, ponemos a hablar de persistencia. Hoy, ahí el amigo Huber dedicó 45 minutos a hablar de una técnica de persistencia. Entonces, listo, lo podemos poner y vamos a estar hablando todo el año de Red Team. Entonces, digamos, obviamente no alcanzaban los 45 minutos, pero podemos empezar a plantear cómo se organiza esto y después seguramente van a salir algunas charlas más enfocadas a técnicas puntuales que se pueden utilizar. Pero bien, vamos con la planificación. Bueno, lo primero, cuando vamos a organizar un ejercicio de Red Team, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Definir el objetivo y el alcance, pero ¿lo definimos nosotros como consultores o lo define el cliente? Obviamente lo define el cliente en conjunto con nosotros, ¿verdad? O sea, nos tenemos que sentar en una mesa chica, o
Es una mesa pequeña en la cual estamos mano a mano con el cliente y decimos, ok, ¿qué es lo que vamos a probar en este ejercicio? Bueno, nos gustaría ver si se puede acceder remotamente y que alguien llegue a la estación de trabajo de un VIP y le saque un archivo o le ponga algo en el escritorio, pero después que salga de ahí se vaya a una plataforma core y saque 10 gigas de información. Ok, bueno, eso puede ser un objetivo válido, ¿verdad? Y podemos seguir planteando un montón de objetivos que es muy diferente a lo que se hace en un PT. En un PT barre toda la red, fíjate todo lo que encuentres y listo. Pero bueno, este es un objetivo muy concreto. ¿Cuáles son los vectores de prueba? Vamos a definir las reglas de juego. O sea, ¿qué podemos usar para eso? Obviamente tenemos que preguntar, ¿no? Porque un atacante no nos va a preguntar, pero nosotros sí tenemos que preguntar, ok, ¿podemos probar vectores de ingeniería social? ¿Se puede utilizar esto? ¿Se puede utilizar intrusión física? ¿Hay interés en probar, digamos, los aspectos que están en la nube, los activos en la nube? O sea, básicamente plantear las reglas del juego, la cancha. Y la duración, bueno, obviamente, la duración es cuánto tiempo le vamos a dedicar a este ejercicio. La duración es hasta completar el ejercicio, por lo general se establece hasta que se logre o hasta que nos descubran. Y ahí se acabó, y ahí empezamos otro ejercicio. El nivel de agresividad, por lo general, viene definido o viene acompañado del nivel de madurez de la organización. O sea, qué tantos controles tengan, qué tan avanzados están en sus sistemas de monitoreo y demás. Eso se define en el nivel de agresividad. Y la ruta de salida, eso es fundamental. Por ejemplo, si estamos haciendo un ejercicio Red Team en el cual nos habilitan a hacer intrusión física y nos vamos a una sucursal y de repente nos agarra el guardia de la sucursal, nos pone los ganchos atrás, las esposas, y nos manda para la joyita, bueno, no, pará. O sea, estamos haciendo una prueba de seguridad, o sea, no, tenemos que definir esas rutas de salida porque podemos terminar mal. Entonces, por eso, en la definición de objetivo de alcance, el cliente siempre tiene que estar. Y tenemos que tener esa ruta de escape. O de repente, que nos pasó que se querían reinstalar un Active Directory porque nosotros habíamos estado ejecutando algo. No, pará, no hay que hacer eso. O sea, no es necesario reinstalar el Active Directory, estamos ejecutando esto. Y ahí se paró todo, ¿no? Y por eso es importante, digamos, tener esas rutas de escape, esas rutas de salidas, que lo tenemos que definir porque si no podemos terminar mal nosotros que estamos ejecutando. ¿Se fue? Ahí está, ahí volvió. Bueno, el tiempo de vida, entonces, ¿cómo funciona esto? Ya una vez que tenemos todo organizado, ya sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a ejecutarlo, digamos, desde el punto de vista de organizar el ejercicio. Bueno, es bastante sencillo, es igual que un ataque real. Reconocimiento, tenemos que perfilar al blanco, ¿no? Y luego el acceso inicial. La persistencia, eso es fundamental, porque una vez que tenés el acceso inicial, si no mantenés persistencia, todo el esfuerzo que te llevó esta etapa, lo perdiste. Y si te descubrieron, lo perdiste más todavía. Entonces, tenés que garantizar persistencia. Eso es algo que tenemos que hacer una vez que logramos el acceso inicial. Después viene la escalada de privilegios. Bueno, capaz que tuvimos suerte y no necesitamos hacer escalada de privilegios porque en el acceso inicial que logramos ya tenemos los privilegios que necesitamos. Por lo general no ocurre, pero bueno, si no escalamos privilegios, reconocimiento interno, movimientos laterales y análisis. Y ahí volvemos. Eso volvemos y ese es un ciclo que queda vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que logramos el objetivo, ¿verdad? Una vez que se completa el objetivo, tenemos la misión completada y nos vamos limpiando la casa. Hay que hacer housekeeping. Obviamente no podemos agarrar y dejarles regados a nuestros clientes backdoor, troyanos, usuarios, esto por toda la red, porque, digamos, alguien más lo puede usar, que no seamos nosotros que estamos haciendo el ejercicio. Entonces, cuando termina, empezamos a limpiar la casa, ¿verdad? ¿Eh? Sí, no queda mal. No se puede hacer. Pero bueno, en la fase de reconocimiento, digamos, hoy por hoy, la superficie de ataque es inmensamente mayor a lo que era hace
10 años atrás, 15 años atrás, y ni hablar hace 20 años atrás. En la etapa esta inicial de poder hacer todo el reconocimiento, pongamos este modelo básico de red. Está una meseta, un firewall perimetral, firewall interno que por lo general es una pata dentro del firewall, del mismo firewall. Tenemos todo lo que son servicios cloud, todo lo que ocurre en la nube, sistemas de protección perimetrales de la organización que también pueden en algunos proteger a lo que tenemos en la nube, la red interna, un EDR, el SOC, los usuarios, redes inalámbricas. En el mejor caso de las redes inalámbricas para nosotros como Red Team es que esa red inalámbrica esté pegada a la red interna o que esté en una pata del firewall que nos permita tener un poco de visibilidad, y en el peor de los casos es que esté completamente aislada, digamos, al momento, para nosotros como ejecutar el Red Team, ¿verdad? En DNS, ¿verdad? Por lo general todo el mundo se olvida de los DNS. Que hoy justo Juan Carlos dio una charla de los DNS. Eso es algo que los actores de amenaza utilizan muchísimo, digamos, más que nada para garantizar persistencia. Podemos también, o necesitamos también, hacer un reconocimiento, usamos OSINT. Bueno, quién trabaja en la organización, quiénes están en la parte de la gerencia de tecnología, quiénes están en seguridad. Podemos usar LinkedIn y nos armamos una hermosa base de datos con todo el personal o toda la planilla que trabaja digamos, en la empresa Target. También podemos irnos un poco más allá a buscar en los data breach, ver credenciales que se hayan quemado recientemente, que también pueden llegar a funcionar, y demás, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer también búsquedas por fuera de la organización. Y otras tantas que de repente nos podemos topar, algún GitHub por ahí, con parte de código fuente no protegido y alguna llave quemada, o sea, el universo es bastante amplio. Entonces, bueno, ya cuando tenemos todo, digamos, de alguna manera levantada toda la información del blanco, tenemos que preparar el ataque. Y bueno, lo primero que se hace con la fase anterior es el perfilamiento. Establecemos ese perfil, digamos. ¿Cuáles son todos los potenciales puntos en los cuales podemos centrar el ataque? En parte digamos, de esa investigación también tiene que ir de la mano de entender qué tipo de protecciones tiene la organización. Y hay formas de hacerlo, ¿verdad? Hay formas de poder averiguar o poder obtener información de los tipos de protección que tienen puertas adentro. Más allá de lo que está puertas afuera es muy fácil de identificarlo, pero lo que está puertas adentro es un poco más difícil, pero hay formas de hacerlo. En base a todo lo que vimos, tenemos que seleccionar todos los vectores de ataque que vamos a poner a prueba. Si vamos hablando de la infraestructura que está en el perímetro, en premisas, en la nube o terceras partes, porque por ahí estamos pegados a servicios de otra organización o incluso proveedores. Pero bueno, eso ya es otro nivel. La infraestructura inalámbrica muchas veces se deja por fuera. Y capa 8. Capa 8 siempre nos ayuda en este tipo de ejercicio. Capa 8 es quien está entre el teclado y el universo, o sea, nosotros. Phishing, impersonalización, podemos usar ChatGPT como mostraban recién para que nos armen un malware. O sea, ahí nos ponemos creativos o usamos a ChatGPT. Intrusión física, por ejemplo, para hacer una instalación de implantes. Entonces, bueno, veamos para ganar acceso, o sea, ¿cómo ganar acceso? Bueno, entonces en la infraestructura perimetral, el camino más fácil es explotar vulnerabilidades que puedan estar a nivel de código, en los servicios, fallos conocidos, misconfiguration. Vamos a entrar ahí. Podemos también como empezar a tirar, digamos, o sea, esta es una listita súper corta, o sea, podemos enumerar N métodos. También podemos ir a MitraTac, pero ya sabemos que en MitraTac, si el nivel de madurez de la organización que están poniendo a prueba ya está bien alineado con eso, por ese lado no vamos a llegar a ningún lado. En técnicas de password spraying, podemos abusar
de los servicios de VPN, en los servicios de correo. Ahí podemos encontrar información muy interesante. De repente analizar las plataformas de colaboración, mensajes que estén mandándose por Teams y demás. Muchos, como decía en la charla anterior, decían que se descansan en que todo está en la nube y listo, ahí nada, todo eso es inviolable y nadie puede ver y nadie puede acceder. Y no es así. De hecho, hasta uno de los temas que mencionaron respecto a los long term, a los tokens de larga duración, casualmente nosotros encontramos situaciones en clientes así, ¿no? Entonces, es importante tener visibilidad de eso para de alguna manera disminuir el riesgo. La modificación arbitraria de código, por ejemplo, si tenemos acceso, logramos acceso a un repositorio, le podemos modificar el código y poner un payload ahí. Esto ya es un poco más heavy, ¿no? Pero se puede hacer. Si está dentro de los parámetros consensuados de la ejecución del ejercicio, si se logra eso y nos dan el go, se puede hacer. En la infraestructura Wi-Fi tenemos básicamente dos tipos de ataques generales, o sea, más ataques pasivos o ataques activos. Ataques, no, obviamente la charla no es para hablar de profundizar en cada uno de ellos, pero los ataques pasivos, básicamente paramos con un carro enfrente del objetivo, capturando tráfico, analizando el tráfico, hasta que alguien manda ahí el handshake de autenticación y ya lo tenemos listo para llevárnoslo offline y lo ponemos en un proceso de craqueo y ya está, game over. Eso es todo, unos par de minutos. Solamente hay que ir en un momento que haya bastante tráfico dentro de la red. En los ataques activos, bueno, Devil Twin, con de autenticación, obviamente dependiendo del tipo de configuración de la red, ¿no? Man in the middle, podemos hacer un poquito de jamming para meter ruido o interferencia, o generar interferencia, que eso lo podemos hacer en 2.4 y en 5.2. En otras bandas no podemos hacer jamming porque no, nos ponen los ganchos y nos mandan para la joyita. Estamos en la misma. Credenciales débiles, bueno, o sea, puede haber infinidad de escenarios que podemos explotar en cuanto a redes inalámbricas. Una vez que logramos ese acceso inicial, de ahí viene la escalada hacia adentro. En capa 8, bueno, directamente acá hay que ponerse creativo, puede ser un phishing dirigido, podemos de repente, si empezamos a plantear escenarios hipotéticos, de repente un archivo que subió X persona en un portal y nosotros vimos y en la metadata estaba que usa Office 2019 y el archivo lo subió hace una semana atrás. O si lo subió hace 3 años no sirve, hace 2 años no sirve, pero lo subió hace una semana atrás y la versión con la cual lo subió ya sabemos que tiene un fallo conocido, que podríamos llegar a explotar. Bueno, ahí ya tenemos como un posible camino que se podría utilizar, digamos. Y en eso consiste el Red Team, ¿verdad? Ir buscando de alguna manera esa combinación de pasos que nos pueden llevar al objetivo. ¿Qué es lo que va a hacer un atacante, verdad? Un atacante no se va a parar enfrente de la red y va a correr un escáner de vulnerabilidades. Eso es completamente falso. Entonces, bueno, podemos tener ese camino, digamos, desde afuera hacia adentro, con intrusión física, bypassando los controles, garita de seguridad, buscar algún punto débil, entender la estructura edilicia del blanco. Y bueno, obviamente podemos usar credenciales falsas, clonar las tarjetas de acceso con RFID, y después voy a mostrar una serie de gadgets que se pueden llegar a utilizar. Y obviamente una vez que se logra la intrusión física, por lo general en un ejercicio se busca lograr el acceso a la red, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos instalar implantes o podemos usar algún dispositivo USB preparado y demás. Entonces, dentro de la valija, digamos, por lo menos en mi valija tengo algunos de los gadgets que tengo. Por ahí vi a varios que estaban por ahí jugando con Flipper. El Flipper, por suerte, lo liberaron y ya empezaron a llegar. El Flipper, para todo lo que es SDR, RFID, es fabuloso. Al lado tenemos un HackRF Portapack, que todo para lo que es SDR también es una herramienta muy buena. Y acá tenemos un Proxmark. Proxmark, realmente eso se utiliza muchísimo para todo lo que es control de acceso.
en baja frecuencia, alta frecuencia. Esta es la verdadera navaja suiza para pegarle a todo lo que es RFID. Y lo bueno es que no tenemos que estar tan próximos al blanco para copiarles la tarjeta. Podemos pasar 1 metro, 1,5 metros, 2 con esto. Entonces, ahí todo se puede poner un poco más interesante. Acá tenemos, este es un NUAND, un Blade RF. Es como un hack RF, un poco más para uso profesional. Tiene algunas ventajas sustanciales en cuanto a potencia, que ya viene, digamos, de fábrica con un poco más de potencia, la amplitud de señal es mayor. Obviamente las amigas alfa para todo lo que es Wi-Fi. También acá podemos usar algunas de las tools de HackFi, que ya, digamos, están bastante bonitas, ya vienen los chécheres bastante armados y se ven bonitos. El Rubber Ducky, Bash Bunny, Packet Squirrel, Scrabber, que es para grabar la pantalla. Pero bueno, si no, podemos usar directamente una Raspberry y nos armamos nosotros las tools. Total, también es pequeña y podemos montarnos lo que queremos ahí. O sea, no necesitamos salir a comprar, digamos que en definitiva, prácticamente muchas de estas herramientas están montadas con placas similares a lo que es una Raspberry, distintos tamaños, distintas capacidades. Y bueno, ganzúas para el que hoy por hoy está un poquito obsoleto porque ya es todo control de acceso. En persistencia, como les decía, una vez que ya logramos ese acceso, tenemos que mantener la persistencia. Para mantener la persistencia hay, digamos, varias formas de hacerlo. La clásica es poner un script en el inicio, o un servicio, o de repente inyectar en tareas programadas. O ya empezamos con inyección en procesos, inyección en on the fly de DLLs, reemplazar binarios digamos, con algún payload específico que nosotros hayamos programado, llaves SSH, hardcodear usuarios, hardcodear llaves, ahí por ejemplo como explicaban del uso de los tokens de larga duración, eso entra en este punto. Y aquí les dejé una referencia a algunas de las técnicas de Mitre de persistencia, ¿no? Obviamente no son todas, y lo que tratamos en este tipo de ejercicios es poner a prueba las que existen para poder, de alguna manera, nivelar a la organización que estamos testeando, pero una vez que ya está nivelada, tenemos que buscar otros caminos, porque el atacante va a ir por otras rutas probablemente. Esto que está acá es una simple captura de pantalla, una muestra de lo que ocurre en los Bacon a nivel de DNS, que hoy Juan Carlos estuvo hablando de eso en la presentación de la mañana. Los DNS por lo general suelen ser hoy en día, suelen ser el camino favorito para instalar persistencia, porque las razones son, digamos, pueden parecer obvias. O sea, si tenemos una red Microsoft y nuestros equipos están conectados con el Active Directory, quien resuelve la parte de DNS es el Active Directory. El Active Directory, o sea, equipo infectado, va a preguntar al Active Directory. El Active Directory es el que sale afuera a resolver la consulta de DNS y vuelve. Claro, el equipo que está infectado, que va a comunicarse con el C2, con el centro de comando, lo manda a un dominio específico que el atacante tiene control. Y de ahí espera recibir una respuesta, un Bacon, y toma una acción, que esa acción puede ser transferir data, y empiezan a transferir data por los DNS. También puede ser que pase, que se esté enviando información, por ejemplo, no en forma directa al host final, al último tramo de los atacantes, sino que lo manden por Cloudflare. Eso también lo habían mencionado, y nosotros lo hemos visto varias veces al momento de tener que hacer análisis forense. Entonces, digamos, no hay que dejar por fuera la parte de protección de DNS, ¿verdad? En las etapas finales, una vez que ya tenemos la persistencia todo asegurado, viene la escalada de privilegios, que ahí podemos usar infinidad de técnicas y estrategias. La parte de movimientos laterales,
que es la etapa 6, movimientos laterales, reconocimiento de análisis, que es ese bucle que les mostraba, que eso ocurre en forma cíclica hasta completar la misión. Ahí podemos usar pass de hash, usar pass de ticket, golden ticket, silver tickets, o sea, vamos a usar como una comunicación que sea difícil de identificar para la organización que estamos testeando, ¿verdad? Y bueno, la etapa final ya ahí terminó, se completó la misión y viene el housekeeping. Algo importante, como les decía, en el ejercicio de Red Team, todo lo que hablé antes, digamos, es lo menos relevante del ejercicio de Red Team. Lo más relevante es lo que ocurre después, cuando terminamos, que son todas las lecciones aprendidas. Decir, bueno, ok, es la etapa de sinceramiento, decimos, ¿qué vieron? ¿Qué se pudo ver? ¿Por qué no hicieron, por qué no tomaron acción? ¿Qué se puede mejorar? Digamos, justamente el sentido es mejorar las defensas. Entonces, todos los puntos en los cuales no se tomó acción o no se tuvo visibilidad, hay que hacer los ajustes en el monitoreo, en los equipos que estén o que formen parte de la red para poder tener esa visibilidad. E implementar las mejoras y cerrar las brechas, obviamente. Y otra vez, empezamos de nuevo. Vamos con otro ejercicio de Red Team. Esto es continuo, o sea, digamos, no para. Y algo importante, no es que el ejercicio de Red Team reemplaza a una prueba de penetración, no la reemplaza en absoluto, son nuevamente objetivos diferentes, ¿verdad? El Red Team para mejorar las defensas, el Pentest para identificar la mayor cantidad de vulnerabilidades posibles. En un Red Team muchas veces toca, digamos, descubrir vulnerabilidades o incluso ponernos a codear exploits. Puede pasar también en un Pentest, pero no es que vamos buscando eso, sino vamos tratando de hacer el barrido completo, ¿verdad? En el Red Team es el otro enfoque. Entonces, los dos se complementan. Pero bueno, algo para no olvidarnos, el atacante, digamos, no está limitado ni por tiempo, ni por recursos, ni por las prácticas éticas. El tipo se va a ir a dormir y va a dormir todas las noches tranquilo y no va a tener ningún remordimiento por eso. Entonces, no nos tenemos que olvidar de esto. No pensemos en que nos van a atacar o digamos, y van a decir, no, hoy no vamos a atacar, que es domingo, porque está toda la gente descansando, no. O sea, están todos en la playa, no. O sea, el ataque va a venir en el momento menos pensado y de la forma menos pensada. Entonces tenemos que tratar de picar siempre por delante. Y esta es una muy buena forma de picar por delante, ¿verdad? Mejorando las defensas. Como decía al principio, si entendemos cómo nos pueden atacar, sabemos cómo podemos protegernos porque podemos anticiparlo. Y cuanto más rápido lo podamos detectar, digamos, el impacto de ese ataque va a ser mucho menor. Pero bueno,